Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, sí, qué bueno. ¿Pudieron ver la clase? Sí, Sí, genial. Hoy vamos a vamos a estudiar lo que vimos en la clase, lo que faltó todavía para poder terminar. quise esperar que... Ah, ya. Ay, ¿por qué? ¿Cómo le apago la cámara? The need for their flexibility and cooperation is paramount in the coming months as we attempt to rebuild this great nation. Bajen los micrófonos. Ya. Bueno, chicos, vamos a partir oficialmente. Primero que todo, darle la más cordial bienvenida. Un agrado nuevamente estar con ustedes reunidos. Y hoy vamos a repasar lo que salía en las clases con respecto a lo que es la interacción de los rayos X con la materia y el posicionamiento de pelvis. Espero que todos hayan podido estudiar, haber visto los videos, pues ahora vamos a partir. A las 12 en el aula se va a habilitar un quiz, que va a ser un quiz de entrada que vamos a realizar ahora. Son 7 preguntas. El quiz es formativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué me sirve a mí hacerles un quiz formativo? Yo necesito saber si es que están leyendo o estudiando las clases para poder así que esta instancia sea más productiva para ustedes, que simplemente juntarnos a conversar de cosas que ni siquiera están estudiando. Así que necesito que abran el aula para que puedan poder responderlo al quiz. A las evaluaciones, si bien saben de que hemos tenido problemas con el tema de las notas, sí. Con el tema de las notas, muchos me han dicho, profe, no veo mi nota. Es algo que estoy tratando de solucionar con el encargado, pues en vez de aparecerme la nota real de ustedes, me aparece solamente el puntaje. Si bien hay algunos que me dijeron, profe, hay un problema, que a mí me falta un punto, según lo que hablamos en la corrección, yo tengo un Excel donde tengo sus puntajes reales, sumado todos los puntos, según los que me hayan justificado con la imagen que corresponda, el puntaje que se les asigna, ¿ya? Me van a habilitar, espero, una especie de archivo donde yo puedo ir ingresando las notas y así ven solo ustedes su nota y los demás compañeros no se las ven y así poder compartirlas, ¿ya? Pero las notas están, ahora, todos saben su puntaje y es cosa que se metan a la página se las voy a compartir, la de calcular escala de nota. ¿Dónde está? Generador de escala de nota. Y bueno, que yo ese día les mostré la foto, eran 60, eran 20 puntos, incremento de 1, generar tabla. Entonces, esto lo vamos a compartir. Y aquí lo pueden ver. Ahí, compartir pantalla. Entonces, ahí debiesen estar viendo lo que es el tema de los puntajes. Esa debiese ser la nota, ¿ya? Los que tuvieron 11 puntos hacia abajo tenían nota roja, de 12 hacia arriba ya era azul, así que ya pueden calcular su nota. Apenas me habiliten, porque yo recuerdo que la profe Pamela el año pasado hizo un archivo donde uno iba poniendo las calificaciones de los alumnos, entonces como el aula siempre la tienen disponible, podían ver igual su nota a pesar, por ejemplo, si tenían problemas con el tema de que estaban algún atrasado por la beca, etcétera, y no podían entrar a ver sus notas. Así que en ese sentido no debiesen tener problemas con
poder tener sus notas, ¿ya? Eso, durante esta semana voy a compartirles lo que es las notas, no, perdón, las notas, lo que es los trabajos de investigación, que van a ser trabajos grupales, y como ustedes saben, tiene un porcentaje en el porcentaje de cada evaluación, hay un trabajo como tal que lo tienen que realizar de aquí al final del semestre. Le voy a dar los grupos asignados por mí, donde vamos a ir avanzando en el trabajo. Vamos a tener algunas etapas. Primera etapa, una entrega de una primer informe, y así los voy a guiar, les voy a mandar la pauta para que ya empiecen a trabajar con ellos. La profesora Tamara les escribió algo en el portal y yo se los compartí a todos por mensaje directo en relación a la información de volver a práctica, a los que tenían problemas, ¿ya? Es necesario, espero que lo hayan hecho, era hasta el martes, que lo hayan hecho. Si aún no lo han hecho, igual podrían, más vale tarde que nunca, pues para saber y poder organizar en realidad si alguno tiene problemas, etcétera, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? ¿Se quedaron dormidos? Profe, pero ¿cómo vamos a entrar a práctica en medio de un pic de COVID, influenza y sincicial? Bueno, en realidad todo esto se está viendo que va a pasar, pues, como ustedes saben, esto va evolucionando. Hay un estudio nuevo que salió que ahora en junio Chile debe tener el 92% de la pandemia superada, pero en realidad si la universidad no puede planificar nada si no sabe la realidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes no pueden viajar, no se puede empezar las prácticas, pero si no lo puede saber la universidad, si ustedes no lo dicen. Entonces, por eso es necesario que envíen esa información, ¿ya? Si no, es imposible. Entonces, por eso más que nada, pues teniendo ya el conocimiento de cómo es la realidad de nuestro curso, así como por ejemplo en un principio yo les pregunté a los que tuvieran problemas con conectarse, con internet, con acceso a computador, tenían que avisarnos, esto es igual, ¿ya? Ya chicos, entren al aula, queda un minuto, hagan la evaluación. Es una evaluación muy corta, muy simple, las preguntas se pueden devolver, pero la verdad háganlo a conciencia. Yo voy a dar los grupos, Francisca. Hagan la conciencia, pues es para saber cómo estamos, ¿ya? Así que los invito a que entren a su aula y empiecen a realizar este quiz de entrada, ¿ya? Al terminar lo vamos a discutir, junto con lo que vamos a trabajar durante hoy. Y la idea es que, sumado a estos quiz, ustedes puedan, vamos a ir afianzando los conocimientos según cómo están en la evaluación. Así que eso, chicos, yo lo voy a estar esperando acá, no me voy a salir de Zoom. Son 15 minutos que tiene duración máxima, pero son 7 preguntas. 2 minutos por pregunta, pero yo creo que van a alcanzar, ya empezó, son las 2. Va a empezar, así que ánimo. Pero omitiendo eso, vamos a hacer la revisión de lo que es el intento, ¿ya? Voy a compartirles la pantalla para que puedan, junto conmigo. Sí, Ariel, active el micrófono y cuénteme. Vamos a ver. ¿Escucha o no? Sí, perfecto. Ya. Tengo una duda con una pregunta que salía, a ver si la veo, de la absorción. Deme un segundo, a ver. Ah, ya, pero las preguntas las vamos ok. vamos a hacerlos ahora, ¿ya? Así Ya, que ok. me complique. Vamos a intentar resolver el cuestionario. ¿Y qué más tenía? Francisca, profe, hay que leer el capítulo 8 del libro. Sí, todos los capítulos del libro hay que leerlos. ¿Desde cuál capítulo? Este fue el capítulo 10. Yo creo que desde el capítulo, exactamente, índice. Ya, estoy aquí viendo el libro. El capítulo, sí o sí, el que tienen que manejar. Estoy hablando, vamos a ver, compartir pantalla. Compartir.
¿Dónde está el libro? Sí, profe, el 10. Ya, ahí está. Ahí estaría el índice del libro. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 son la base. Para los que tengan dudas con respecto a los conceptos básicos, deberían leerlo. La idea de haber hecho los videos, los trabajos en grupo al principio, era que revisaran esa parte y así aclaré las dudas que tuviesen ahí, pero si todavía tienen que revisarla. La parte 2, 100% capítulos 6, 7, 8, 9 y 10. Actualmente vamos en el 10. Parte 3, completa también. A ver, película radiográfica, proceso de imagen latente, pantallas intensificadoras, control de radiación dispersa, técnica, calidad, artefactos, control de calidad. Sí, 18. Después, la parte 4, imágenes por rayos X especiales, no es necesario. Por ejemplo, ahí podrían estudiar el capítulo 21, que es la fluoroscopía. Mamografía lo ven en el segundo semestre, así que ese capítulo sí o sí lo van a estudiar, pero en el segundo semestre. Y radiología intervencionista también tengo pensado hacer un módulo, si es que funciona todo el segundo semestre como corresponde. Y imagen digital, parte 5. Yo creo que acá la parte 24, 25 y capítulo 26, ahí la fluoroscopía también aparece. Son capítulos cortos igual, pero más que nada es para que logren entender. Sobre todo, la parte 5 del libro, ustedes tienen un ramo que es digitalización de imágenes, donde deberían aprender todo esto. Pero los que no lo han tenido o no les quedó muy claro, deberían leer esa parte, pues es necesario que lo manejen, sobre todo acá en la clase siempre pasamos mucho lo que es la radiografía, ¿ya? Nos peinamos con la radiografía, les pregunto muchas cosas de la radiografía, pues la parte digital no se evalúa tanto porque tienen un ramo solo de eso, pero yo igual hago preguntas de esa materia, entonces es necesario que lo tengan claro. Pero ahora si me preguntan, profe, para esta prueba, hasta el momento vamos en el capítulo 10. Del 6 al 10 tienen que leerlo sí o sí, ¿ya? Yo las preguntas las saco de acá, del libro tal cual, así que es necesario de que lo estudien. Ya, vamos a ver el cuestionario. Intentar resolver el cuestionario. Déjenme desactivar la edición y para compartirles la pantalla. Entonces, desformativo de entrada. Intentos. Bueno. Porque está cerrado por el horario. Ya, vamos a modificarlo para poder responderlo yo también, si no, no lo vamos a poder resolver nunca. Pero tengo las preguntas aparte. Ya. Primero, el número de interacciones fundamentales entre los rayos X y la materia es, ¿cuánta era? 5. 5, perfecto. Eso no había duda. Las interacciones que son importantes para la imagen diagnóstica con rayos X son la radiación característica y el efecto fotoeléctrico, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Profe, active el micrófono, por favor, para que así todos escuchemos. Ya, a veces que se va a escuchar a mi bebé gritando por ahí. Profe, pero en la 1 preguntaba por las fundamentales, o sea, son 5 las interacciones, pero las fundamentales son 2, por la Compton y la fotoeléctrica, que son para la imagen. Usted le acaba de responder la pregunta. Para la imagen son esas dos. Las fundamentales entre los rayos X y la materia son 5. Entonces la pregunta tendría que haber sido las fundamentales para imagen 2, pero como eran fundamentales así como para todo eran las 5. Perfecto. Ya, ok. Gracias, profe. Ya. La absorción diferencial y la atenuación del haz de rayo X dependen solo de los siguientes factores: el número atómico Z de los átomos del tejido y la densidad de la masa de los átomos en el tejido. ¿Verdadero o falso? ¿Alguien? Es falso. Es falso. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿O qué está mal? Ahí no recuerdo. ¿Alguien alguna duda, perdón, alguna idea de qué puede ser? ¿Cuál era, profe? Perdón. Dice, la absorción diferencial y la atenuación, y la atenuación de las de rayos X dependen solo de la energía pasaba.
Perfecto, exacto. Esa es la triada. Número atómico, densidad de masa de los átomos del tejido y la energía de los rayos X. Depende de esas tres cosas, ¿ya? Después seguía 4. El número atómico del bario y el yodo son... ¿Cuáles eran los números? ¿Cuál es el del bario? 56 y 53. Perfecto. Javier, había que tener ojo porque si ponía 53 y 56 estaba malo. ¿Ya? Tenía que ser 56 y 56 y 53, que estaban al revés. Eso. Pero bien, esa era la respuesta. Número 5. Al aumentar la energía de los rayos X, mayor número de interacciones Compton, menos interacciones fotoeléctricas y mayor transmisión a través de los tejidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verde. Correcto. Ya eso sacado del cuadro. Cuadrito de todos los cuadros que salen en el capítulo. De esos, muchas preguntas, así que les recomiendo que los estudien. Son muchos, pero son muy útiles. Siguiente, número 6. El centraje de la radiografía de pelvis. Profe, ¿Sí? en ese que usted pone, al subir la energía, decía, ¿Ya? en el cuadrito decía que bajaba la interacción con Sí, dice, Eso mismo. dice Profe, menos número de interacción Compton, profesor. Pero usted cuando está explicando esa Ah, sí, pues, esa era. Sí, perdón. entonces yo pensé que se había equivocado. caí en Yo Sí, seguí lo que salía es en el menos. caí en mi propia trampa. Yo cambié eso para que fuera falsa. Parece que hay hay un paralelo que le puse verdadero. Pero era Entonces me falso, sí. parece como mala. Pero yo digo, ¿pero cómo si estaba en el Está falsa, correcto. No, yo me equivoqué, caí en mi propia trampa. Sí, a mí también me pareció. Por trato de hacer los pillos ustedes y me caigo yo solo, lo siento. ¿Ya? Sí, en el cuadro aparece así. Entonces arréglelo. Sí, profe? O sea, en realidad esa nota es formativa, así que le tenía Oye, un punto. pillo. No, ojo, dice evaluación formativa de entrada. Ya. Sí, no, lo quise dejar así para que el profe no me reclame después de que le estoy quitando notas. Pero que bien que se den cuenta porque la respuesta correcta es la energía de los rayos X se produce menos número de interacciones Compton, muchas menos interacciones fotoeléctricas y mayor transmisión a través de los tejidos. ¿Ya? Número 6. Silencio en los micrófonos. El centraje de la RX de pelvis es 7,5 distal del punto medio entre las ellas, ¿verdadero o falso? Falso. Son Falso, 5. 5. 5, correcto. ¿De qué es ese centraje? cadera. Cadera. De cadera. Bueno, una compañera que dijo eso y estaba más perdida, más encima le soplaron mal, que no es de cadera. Y no puedo creer que ustedes también caigan en eso, por favor, ¿cómo que de cadera? ¿De qué es? Lo Weinstein. Muy bien, ¿quién fue que dijo eso? Ganar un punto. Yo. No cumplo los puntos, no me crean. Sí, Lowenstein, muy bien. Y la última, el ángulo de rotación de los pies de la radiografía de pelvis AP es de 30 grados a medial. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuánto Son es? 15. Son 15 grados semanal. No 45, como comentaban también recién, ¿ya? Son 15 grados. Bien, perfecto. Espero que les haya gustado, que les haya ido bien, y si no, vamos a trabajar hoy día para mejorar al respecto de ello, ¿ya? Vamos a empezar, encontré en el libro unos ejercicios muy entretenidos que yo creo que a ustedes les van a encantar, y los vamos a trabajar para así poder entender mejor el tema de, quiero que es acá, pizarra, bien, con respecto a el efecto fotoeléctrico. Sí, no, sí, interacción, sí, efecto fotoeléctrico, hay gente que quiere entrar, admitir, ya, bien. Entonces, tenemos los 5 interacciones entonces que vamos a tener de los rayos X con la materia son, ¿ven la pizarra? No, profe, no se ve en blanco. Ah, ya, pero se ve. ¿Se ve la pizarra o no? Ahí. Ah, sí. Ya. Primero, ¿cuál era el primero? Hagámoslo en conjunto. Dispersión coherente. Dispersión. Las- Creo que me sirve escribir con la dispersión. Sí. Dispersión coherente.
Entonces, ¿esto cómo se borraba? Ya, fin. Tenemos dispersión. Blanco. Ah, muy bien. Ya creo que no, la tabla de Zoom no es tan efectiva como yo pensaba. A ver, y si comparto la otra, la de whiteboard, admitir, compartir, pantalla 1. Ese sí se ve. Ahí se ve. Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la primera era la dispersión coherente. Profe, ¿Mm? como dispersión Thomson también está bien dicho. Perfecto. O también clásica. Ya. ¿Ya? Thomson coherente o clásica. ¿Ya? En este caso son cuando la energía, bueno, esa es mayúscula porque es una E, energía del rayos X incidente, ¿de qué? ¿Es alta o baja? Baja. Es baja, es de ¿Cierto? 0 a 10 kiloelectronvolt. De 0 a 10 kiloelectronvolt. Luego tenemos la dispersión, o sea, sí, dispersión Compton. Compton. ¿Ya? En este caso son energías medias Medias. de alrededor de ¿cuánta energía? ¿Cuánta es la energía más o menos? ¿No? ¿Nadie se lo sabe? ¿O la están 20. buscando? Más o menos 20, ¿ya? En este caso vamos a tener producto de la... 20 a 100. Ya, ¿alguien está viendo tele, por favor? Que silencie su micrófono. Vamos a tener de la dispersión Compton dos productos. El primero, que va a ser un El electrón Compton. Y el segundo, que va a ser un rayo X dispersado. Lo que hay que tener en cuenta es que la energía de este electrón, de este rayo X dispersado es menor, ¿cierto? Pero la energía total, por ejemplo, del 100% de la energía, vamos a tener de que la mayor parte se va a ir en el rayo X dispersado y la menor parte se va a ir en el electrón Compton, ¿ya? Por lo tanto, este rayo X disperso podría nuevamente provocar otra dispersión Compton, ¿ya? Porque podría seguir ionizando. O puede simplemente también ser absorbida fotoeléctricamente. Se puede producir esos dos procesos, pero lo importante es que puede ocurrir cualquiera de los dos. Ahora, ¿cómo podemos entender en relación a lo que es el efecto Compton, el tema de la energía? ¿Ya? Hay una fórmula que aparece en el libro que dice cómo se entiende el efecto Compton, ¿ya? Y dice, el efecto Compton va a ser igual a la energía del rayo X incidente, va a ser igual a la energía ahí está, de S por EB más energía de EC. ¿Lo vieron esa fórmula en el libro, no? No. ¿No? Ya, bueno. EI es la energía del rayo X incidente. ES es la energía del rayo X disperso. Y EB es la energía de unión del electrón, o energía de ligadura también conocida. Y la EEC es la energía cinética del electrón. Energía cinética del electrón. ¿Ya? Entonces, aquí sale un ejercicio que lo vamos a practicar para después ustedes lo pueden hacer en el caso de que trabajemos en la prueba con ejercicios. Dice, Profe, ¿qué un energía rayo- era la ES? ¿perdón? ¿Qué energía era la que dice ES? La EI es energía del rayo incidente, la ES es la energía del rayo disperso. A ver, vamos a darle aquí.
Ya, gracias. Y incidente. Ese es energía. Eso no se borra. Energía del rayo disperso. La E D va a ser la energía del ligadura. Energía de ligadura o de unión. Y la C es la energía cinética del electrón. Bueno, eso se entiende que es ES. Entonces, hay un ejemplo que dice, un rayo X de 30 kiloelectronvolt ioniza un átomo de bario expulsando un electrón de la capa O con 12 kiloelectronvolt de energía cinética. ¿Cuál es la energía del rayo X disperso? Entonces, dice, tenemos acá un rayo X de 30 kilos, de 30, un rayo X, entendido, de 30 kiloelectron. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los rayos X, yo ocupo, por ejemplo, las técnicas que van desde 40 a 120 kilovolt peak, ¿ya? Y la energía de los rangos, ustedes saben que es un abanico que podemos encontrar en radiodiagnóstico las energías útiles desde que se produce el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico, va desde los 20 keV, kilo electron volt, hasta 120, dependiendo la potencia que tenga el tubo, ¿ya? Recuérdense que la energía se produce en un abanico de energías, ¿ya? De menos a más, que es producto de los dos tipos de producción de rayos X, que es la rayo X característica, que son números fijos, y la rayo X de frenado, que es este abanico de energías. Entonces, por eso, cuando hablamos de un rayo X de 30 kiloelectronvolt, no podemos decir que todos los demás fotones de rayo X que se producen tienen la misma energía, por la naturaleza heterogénea de los fotones de rayo X, o sea, de todos los rayos X al final de cuentas van a tener una distinta energía. Lo que nosotros hacemos al poner una energía estable en el selector de técnica, nos aseguramos que el mayor número esté cercano a esa energía que nosotros definimos, pero no llega a ser un haz monoenergético. ¿Se entiende eso? ¿No? ¿Sí? Se quedan dormidos. Cuando dije energía se quedan dormidos, ¿no? ¿Puede repetir, por favor? Ya, recuérdense de que cuando hablamos de la energía que tiene los rayos X, cuando hablábamos de la producción de rayos X teníamos dos tipos, los rayos X característicos y los rayos X de frenado. Los rayos X característicos son característicos del material del blanco, puede ser la diferencia de la energía de ligadura con la que se llena, por ejemplo, el de la capa K, que es 62, etc. ¿ya? En cambio, los rayos X de frenado depende cuánto sea la atracción electrostática que tenga el electrón proyectil por el núcleo del átomo. Por lo tanto, cuánta energía pierde al frenar por la atracción, esta se libera como un rayo X que puede ir en un rango, no es un número establecido. Entonces, no podemos hablar de haces de rayos X monoenergéticos, pues puede producirse cualquiera de los dos efectos. ¿Sí? ¿Ahí sí o no? Parece que alguien se quiere unir. María Soledad. Lo que yo Sí. entiendo está monoenergético. Ya, bien, vamos bien entonces. Y los demás, por favor, la idea, este tema es la base, entonces la idea es que lo entiendan, por favor, ¿ya? Bueno, vamos a seguir avanzando con el ejemplo. Entonces, dice que en el libro aparecen los niveles energéticos del bario. Les voy a mostrar la foto que aparece para que vean cómo es. ¿Dónde estás? ¿Está? Profe, Ajá. después de esta clase la va a dejar igual subida en el aula.
Sí, 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 porque de hecho se está grabando automáticamente. Ya, ok. De hecho, recién cuando estaban hablando también quedó grabado. Ya. Este dibujo aparece en el libro, ¿ya? Entonces acá aparecen las energías que van a tener dependiendo, dice ahí, energía de enlace aproximada en kiloelectronvolt, dependiendo de la capa que tengan. Y acá tenemos el átomo de carbono, por ejemplo, de la capa K es 0,3 kiloelectronvolt, de la capa L es 0,01 kiloelectronvolt, sale el bario y sale el tuxteno, que es el del material de blanco, ¿ya? Donde, obviamente, esta es la energía que se ocupa de referencia porque la energía de ligadura de la capa K es 69, ¿ya? Entonces, por eso es tan alto los rayos X característicos del tuxteno, porque la energía de ligadura es alta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿De dónde viene? Sí. Sí, ya, genial. Vamos a seguir entonces dibujando acá. Pantalla 1. Entonces, volviendo al ejemplo, decía, vuelvo a leer la pregunta. Un rayo X de 30 kiloelectronvolt ioniza un átomo de bario expulsando un electrón de la capa O con 12 kiloelectronvolt de energía cinética. Ya, ese fotón tenía esa energía. O sea, vamos a ver acá. 12 kiloelectronvolt de energía cinética. ¿Cuál es la energía del rayo X disperso? Energía del rayo X disperso. Entonces, aplicando la fórmula, bueno, en la figura que mostraba recién, la energía de unión de un electrón de la capa O de bario es de, entonces voy a poner acá, capa O del bario es 0,04 kiloelectronvolt. Por este motivo, vamos a poner la fórmula, ¿ya? Teníamos acá que la energía del lazo incidente eran 30 kiloelectronvolt. Esto es igual, ocupando esa fórmula que estaba acá arriba, ¿ya? Eso es lo que yo estoy ocupando ahora. ¿Ven la pizarra, cierto? ¿O estoy dibujando y usted no ve nada? Sí se ve. Ah, ya, ya. Esa es la fórmula que estamos ocupando. Entonces, vamos reemplazando los factores. 30 va a ser igual a la energía, porque la que estamos buscando acá es la energía del rayo X disperso, o sea, la que sería acá en la fórmula. S. Luego decía más, y acá tenemos los números que van dentro, que era la EB, que era la energía unión de electrón, que aquí vimos que era 0,04 kiloelectronvolt, entonces 0,04 kiloelectronvolt, más la energía cinética del electrón, ¿ya? Que en este caso es 12 kiloelectronvolt. No voy a poner la unidad media para que no se enrede tanto la fórmula. Entonces, despejamos esta estructura y la energía, en este caso... ¿sí? La fórmula era energía cinética por... No, ¿en cuál? Yo acá arriba, me faltó el más, perdón. Sí, no le puse el signo ahí. Y acá lo estoy diciendo, sí. Es más ahí, no es por, es más. Así que vaya. Eso que vaya es un más, ¿ya? Entonces, como ese estaba, el E30 está aquí, pasó para allá, o sea, esto pasa, está sumando, pasa restando. Serían 30 menos 0,04 más 12, sería 30 menos 12,04. 17,96. Perfecto, 17,96. Entonces ahí me dice, ¿cuál es la energía del rayo X disperso? 17,96. Desglosando, ¿qué es lo que entendemos de esto? Si se fijan, el rayo X incidente era 30. El rayo X disperso, chico mucho. El rayo X disperso es 17,96. O sea, es más del 50% de la energía que tenía, porque esta era la energía originalmente, de 30. Y esta es la energía rayo X disperso. Entonces, cuando se produce el efecto Compton, la mayor parte de la energía no se ocupa o no se desaparece en eliminar el electrón orbital, que es el electrón Compton, sino la mayor cantidad de energía se va en un
en un rayo X disperso, que es el secundario, ¿ya? Aquí hay que tener en cuenta algo súper importante. Así como se acuerdan cuando se producían los rayos X que se iban en cualquier dirección, acá pasa exactamente lo mismo. Y se puede producir un rayo X en 180 grados. Entonces, si yo estoy, acá está el tubo de rayo X. Tubo de rayo X. Acá tengo al paciente. Y yo en esta dirección estoy disparando. Se produce un rayo X disperso, podría producirse fácilmente la radiación dispersa en 180 grados opuestos. Por lo tanto, es por eso la importancia de que nosotros cuando estemos en la sala, cuando vamos a tomar una radiografía, no estemos en la sala, ¿ya? Hablando del ángulo, hay algo que me quedó pendiente en el tintero y necesito, por favor, que lo tengan muy claro. Yo en la presentación, y de hecho hay una compañera de ustedes, que no me recuerdo el nombre, pero se lo agradezco desde ya porque me hizo darme cuenta de ese error. Se necesitan 2 imágenes opuestas en 90 grados para un estudio completo de rayos X, ¿ya? Que yo en el audio, y efectivamente ella me dijo, profe, en el minuto 59 usted lo dice, dije 90 y después dije 180. ¿Por qué? No sé qué pasó por mi cabeza y quedó, la verdad, ya, pero como dato para que no se les olvide, por favor, 2 radiografías puestas en 90 grados. ¿Entienden eso, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, gracias. 180 grados sería... Sí, pues porque exacto, sería como poner al paciente AP y PA, no hay diferencia, ¿ya? Así que, por favor, AP y lateral en 90 grados están opuestas, ¿ya? Bien. Para no seguir perdiéndonos, entonces, cuando la radiación dispersa tiene este ángulo en 180 grados, se habla de radiación retrodispersa, ¿ya? Súper mal. Dispersa. Y es la razón por la que las salas de rayos X tienen que estar plomadas. Aquí voy con este ejercicio, de que es necesario que entiendan de que los rayos X dispersos son tan importantes por el hecho de que, primero, pueden ir en cualquier dirección. Segundo, entonces pueden ir en cualquier dirección. No, ya no lo voy a anotar. Pueden ir en cualquier dirección. Segundo, la energía que conservan es es más del 50% de la energía del rayo X incidente. Entonces, eso también es súper importante, pues implica de que no es menor la energía que tiene el rayo X disperso, por lo tanto, o va a contribuir como velo base, o nos va a irradiar a nosotros, ¿ya? El rayo X disperso va en cualquier dirección, y hay elementos que disminuyen la radiación dispersa, como son las rejillas. Lo vamos a ver en otra clase más adelante. Pero eso nos ayuda a controlar un poco la radiación. Como vimos en la clase, como yo les expliqué, la radiación dispersa, el receptor de imagen no va a diferenciar si la radiación que está llegando es dispersa o es realmente de la zona que corresponde. Por lo tanto, se va a formar una imagen, se va a lograr un grado de ennegrecimiento en esa zona porque le llegó radiación simplemente. Entonces, por eso es importante tener en cuenta lo que es la radiación dispersa, los filtros que se aplican en radiología digital, o ocupar rejillas y todos los elementos restrictores de LAS en radiología convencional. ¿Sí? ¿Les queda claro el efecto Compton y su importancia? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. El efecto Compton aporta al velo de la imagen lo que va en desmedro de la calidad de imagen, pues disminuye el contraste. ¿Qué entiende por contraste radiográfico? ¿Hay alguien que tenga una noción ya de lo que es? La definición de la imagen. El contraste radiográfico. La diferencia de negro y blanco que va a tener. Cuando hablamos de los colores de la escala... Uy, ¿por qué se hace eso? Cuando hablamos... porque aprieto el botón. De la escala de contraste, estamos hablando que parte de lo más negro hasta que empieza a ser cada vez más blanco y llega hasta el blanco, ¿ya? Esa es la escala de contraste. Y vamos a hablar de una escala larga o una escala larga o una escala corta. Hablamos de una escala larga cuando llegar del negro más oscuro al blanco hay muchos tonos grises entre medio. Y hablamos de una escala corta cuando la cantidad de tonos que hay entre esos dos extremos es menor, ¿ya?
Una escala larga es una radiografía con una escala larga, es una radiografía de bajo contraste, ¿ya? Porque no hay una gran diferencia entre negros y blancos. En una escala corta es una radiografía de alto contraste, pues se pasa muy rápido de un tono al otro, ¿ya? Una radiografía de alto contraste sería una radiografía de un dedo. Una radiografía de bajo contraste sería una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en la radiografía de dedo yo veo estructura ósea y veo el aire entre medio de los dedos. No hay mucho estructura blanda, se alcanza a ver un poco de músculo o piel, pero nada más. En cambio en el tórax ustedes ven el mediastino, el pulmón, el hueso, ven muchas estructuras, muchos tipos, muchas tonalidades de grises. Entonces, por eso es una radiografía de bajo contraste, ¿ya? Cuando hablamos del contraste radiográfico, hablamos de la capacidad de poder distinguir dos estructuras que están juntas como distintas, ¿ya? Cuando yo bajo el contraste, porque aumenta el velo base, no me es posible distinguir estas estructuras, ¿ya? Y esa es la razón por la que la radiación dispersa va en desmedro de la calidad de imagen, pues al final de cuentas me está bajando la calidad porque no me deja ver estructuras de mejor forma. Y la imagen tiende a ser ruidosa. ¿Qué es ese ruido? Esos como puntitos, moteados que aparecen en las radiografías. Una radiografía puede quedar ruidosa por mucha radiación dispersa o porque le faltó técnica también, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la clase de técnica. Eso, perdón, me voy en la volada hablando de rayos y se me voy para otro lado. Bien, ahora hablando del efecto fotoeléctrico. ¿Les quedó claro lo de la fórmula? Ya, en el caso de que lo quisiéramos ocupar en un ejercicio, si es que llegase a salir, yo tendría que darles los valores, por ejemplo, porque acá el de la capa K, el de la capa O del bario, aparece en la tabla en el dibujo, pero si ocupáramos otro elemento, yo se los tendría que dar. Los demás valores, ustedes podrían calcularlos utilizando esta formulita que está acá, ¿ya? Bien, la siguiente fórmula que vamos a hablar explica lo que es el efecto fotoeléctrico. Fotoeléctrico. ¿Alguien quiere entrar a la conversación? Más. Ah, hay chat. ¿Dónde está el chat? Profe, de bien la fórmula anterior, porfa. Ah, ya, Claudia. Vamos a escribirla bien. Voy por aquí. Eso. Mucha tecnología. Vamos a escribirla bien. Vamos a escribirla bonita. Así. Igual. Ay, ¿por qué estoy borrando? Y estoy tratando de escribir lo más bonito posible. Más. B más. Es que te mueves. Más. C. Ya, esa sí es la fórmula correcta. Todo esto sale en el libro ya, cosa que lo lean con calma, pero la idea es explicárselo por si les queda muy... Esta es la fórmula del efecto Compton. Vamos a ver aquí. Profe, ¿es ES más lo del paréntesis o por lo del paréntesis? Más el paréntesis. Porque recién no le había puesto el más, por eso me dijeron de que, que lo corrigiera, ¿ya? Ah, ya, ok. La fórmula pasó restando porque estaba al otro lado, y por eso, si aquí está sumando, para acá pasa restando, ¿ya? Pero es más, ahí es más. Ya, esa es la fórmula para calcular lo que es el efecto Compton. Ahora vamos a anotar acá la fórmula del efecto La fórmula del efecto fotoeléctrico es más simple en realidad que la otra. Pues, a ver, antes de anotar la fórmula, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? ¿Qué es lo que pasa? Cualquiera, arriésguese. Lo importante es que aprendamos juntos. ¿La radiación absorbida? Ya, la radiación es absorbida y se produce... ¿Hay algún resultado de esta interacción? Una liberación. Una liberación. Ya, bien.
choca con las capas internas del átomo y suelta un electrón y que es el fotoelectrón. Y después ese hueco electrónico es llenado con un átomo de las capas más externas. Perfecto, muy bien, muy bien. La fórmula del efecto fotoeléctrico, como les dije, es mucho más simple. Entonces vamos a tener acá la energía del rayo incidente va a ser igual a la energía de B, ¿ya? Que es la energía de ligadura o de unión del electrón, más la energía cinética del electrón. Es una EC. ¿Ya? Es más simple, porque acá no se produce un rayo X secundario. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Que el rayo X incidente, que va a ser este, va a interactuar con un electrón, como dijo muy bien su compañera, de la capa K, idealmente, o de las capas más internas, y va a ser absorbido, va a desaparecer al chocar con este, y va a liberar un electrón, este de la capa K, con esta energía, ¿ya? Que va a ser con energía cinética. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Viene el electrón, requiere de que sea una energía más grande de las energías, no son energías medias como en el caso del efecto Compton. Tienen que ser energías más altas, pues tiene que ser lo suficientemente alta la energía para lograr sacar un fotoelectrón, o sea, un electrón que se transforma en fotoelectrón. Este fotoelectrón, a su vez, se produce un efecto similar a la radiación característica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Viene el electrón, perdón, viene el fotón incidente, choca con este electrón de la capa K, lo sacó y se produjo un hueco electrónico que fue llenado con un electrón del orbital más externo. Y las diferencias de energías de ligadura me va a dar la energía cinética, perdón, la energía que tenga este rayo X que se produce, ¿ya? También se entiende que es un rayo X disperso, pues va en cualquier dirección, pero hay que tener en cuenta de que estamos hablando de interacciones que en este caso ocurren en el cuerpo humano, y los números atómicos de los componentes o de las estructuras que encontramos no son tan altos como sería, por ejemplo, en el caso de la producción de rayos X, donde en el blanco encontramos tungsteno que tiene un Z muy alto, ¿ya? En este caso vamos a encontrar el carbón, miren, si mal no digo, el número atómico más alto que tenemos en el es el hueso, que tiene un número atómico efectivo de 13.8, ¿ya? O sea, no podemos comparar que el del hueso, el hueso tiene un Z efectivo de 13,8, y estamos hablando del tungsteno, ZD, que este es mucho más alto, 74, ¿ya? Por lo tanto, la energía de la capa K del hueso va a ser inferior a la del tungsteno. No sé si se entiende esta analogía, pero a lo que voy, se va a producir un rayo X, pero no de tan alto valor energético como sería si hubiéramos en el cuerpo huesos de tungsteno. ¿Se entiende eso? O de molibdeno, etc. ¿Sí? ¿No? Fuera. ¿No? ¿Sí? Fuera. Fuera, ¿no? ¿Pero entendieron? Lo voy a explicar de nuevo, profe. Cuando hablamos, ya, el efecto fotoeléctrico, dijimos a partir del principio, se produce cuando un fotón incidente tiene de una energía alta, interacciona con los átomos, con los electrones de las capas internas de los átomos, en este caso de la capa K, y tiene la energía suficiente para sacar el electrón orbital, desapareciendo o siendo absorbido completamente este fotón incidente, y producto de este choque sale eliminado
este electrón que se llama fotoelectrón. En el átomo se produce un hueco electrónico y se produce el mismo proceso de cuando hablamos de la radiación característica. Hay un hueco electrónico en la capa K que es llenado por un electrón de un orbital superior y se libera como consecuencia de este cambio energético de un electrón de un orbital a otro, un rayo X, ¿ya? Este rayo X va a tener una energía mucho menor de las energías que se producen en la radiación característica en el caso del material de blanco en el tungsteno. Pues el Z es mucho más bajo, el Z relativo, que es lo que yo les puse acá, es de 13,8 en comparación del tungsteno, que es 74. Este rayo X secundario, producto de este llenado, de este hueco electrónico, también es radiación dispersa, por así decirlo, ¿ya? Pues se va a ir en cualquier dirección, pero como es tan baja la energía que tiene, no alcanza a llegar a afectar a la imagen final, pues es absorbido ya sea por el mismo cuerpo o por el receptor de imagen, sin afectar a la formación de imagen final. Pero en estricto rigor, es radiación dispersa. ¿Sí? Sí, ¿Ya? ahora. Bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para aplicar esta fórmula y no sea solo números mal escritos por el profe. Un rayo X, vamos a poner un rayo X de 50 kiloelectronvolt interacciona fotoeléctricamente con A, un átomo de carbono, y B, con un átomo de bario. Bario, si no lo saben, en imagenología tenemos dos medios de contraste. Esto lo vamos a ver en el segundo semestre, pero ya que hablamos de ello hay que explicarlo. Vamos a tener los medios de contraste. Uy, qué grande que iba a ser. Vamos a tener los medios de contraste, vamos a tener dos, los positivos y los negativos. Los medios de contraste positivos vamos a tener los que se administran por vía digestiva, y los de administración intravenosa. Y los negativos, que van a ser el aire. Este se utiliza en estudios de doble contraste, en estudios digestivos, ¿ya? Que son los exámenes del segundo semestre. En el caso de los positivos tenemos dos, que va a ser para los estudios digestivos el bario, y para el resto, para escáner, para rayos también, va a ser el yodo, ¿ya? Que ustedes ya se saben su número atómico. Que este era ¿cuánto? ¿El del bario? 53. 56. O sea, 56. Y el del yodo, 53. ¿ya? Profe, Entonces, en los medios de contraste, cuando uno le administra agua al paciente para que tome, ¿también sería como un medio de contraste negativo? no, el agua en el caso de cuando al paciente para un TAC de abdomen y pelvis con contraste que le piden que tome agua, es para distender las paredes del estómago. Entonces, Ya. para estudiarlas completas, si que hubiese algún proceso observado, poder demostrarlo. Ya. Entonces, ¿por qué me metí para esto? Porque estamos hablando del bario y el yodo. Entonces, el bario se va a utilizar en radiodiagnóstico, es tóxico, ¿ya? Pero como se administra vía oral, y cuando uno se toma algo por la vía oral, se termina excretando por la vía rectal, y no hay, y en este caso el bario no entraría a lo que es la circulación sistémica. En cambio, el yodo no es tóxico, pues nosotros tenemos normalmente en el cuerpo, y por eso se utiliza para utilizarlo como medio de contraste por vía intravenosa, ¿ya? Que es el que se ocupa para angiografía, para escáner y para radiodiagnóstico también, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos hacer un estudio digestivo para ver si es que hay alguna perforación de alguna víscera hueca, o se sospecha en realidad. No se puede meter bario porque el bario es tóxico. Entonces ahí se mete el yodo, ¿ya? Profe, ¿y en caso de la persona que tenga problema de la tiroides? Es que el yodo en sí no es tóxico para nosotros
pues normalmente nosotros lo tenemos en la tiroides, pero en ese caso la cantidad de medio contraste que se administra al paciente debe ser menor y supervisada, ¿ya? Pero en sí nosotros no somos alérgicos al yodo porque tenemos yodo normalmente en concentraciones mucho más bajas, pero la gracia del medio contraste ideal es que tenga una buena fijación para en el momento de realizar el examen se pueda adquirir la imagen con el contraste deseado y también una buena eliminación para que se vaya del cuerpo lo más rápido posible después de hacer el examen. Entonces no debiese afectar y se eliminan por excreción renal, ¿ya? Pero bueno, por eso hablamos de varios acá, en este ejemplo, ya dice un rayo X de 50 kiloelectronvolt interacciona fotoeléctricamente con un átomo de carbono, que es de los componentes del cuerpo, del CHOMP, y un átomo de bario, que sería en el caso de que un paciente esté haciéndose un examen de un enema varitado. ¿Cuál es la energía cinética de cada fotoelectrón y la energía de cada rayo X característico si presenta una transmisión de L a K? ¿Ya? Entonces, vamos a anotar los valores que aparecen acá. Vamos a tener que el rayo X va a ser de 50, el rayo X incidente va a ser de 50 kiloelectronvolt, ¿ya? Con un átomo de carbono y un átomo de bario. Entonces vamos a tener carbono y bario. Por acá, carbono y bario. ¿Cuál es la energía cinética de cada fotoelectrón y la energía de cada rayo X característico? Primero, letra A. ¿Cuál es la energía cinética de fotoelectrón? Entonces, vamos a ocupar la fórmula que estaba arriba, que era que estaba acá. Esa es la del efecto punto. Fíjate. Acá está, el efecto fotoeléctrico. Sí. El EI igual a EB más S. Entonces, lo que nosotros queremos averiguar, cuál es la energía cinética de cada fotoelectrón. Entonces, a despejar es el EEC. Entonces, EEC va a ser igual a claro, con la de, en este caso, la de ligadura. Entonces, vamos a tener, en el caso primero del carbono, vamos a tener, va a ser 50 del incidente, menos, en el caso del carbono, va a ser menos 0,3. Y eso nos va a dar igual en el caso... 49.7. Claro, 49,7 kiloelectronvolt. Tienen que poner siempre los numeritos, porque si no el profe Carlito Ruiz se muere. Y la energía, en este caso, es lo que aparece en la tabla. En ese caso, si este ejercicio yo se lo hiciera en la plata, tendría que darle los valores energéticos. Pues la energía de ligadura de la capa K es 0,3 y la de la capa L sería 0,0006, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá 0,3 de la capa K y 0,006 de la capa L. Entonces, ¿cuál es la energía que va a tener el fotoelectrón? Va a ser igual a la resta de ellos dos y sería 0,294 kiloelectronvolt. Eso sería la energía en el caso del carbono. En el caso del bario vamos a tener energías más altas. Vamos a tener C va a ser igual a 50 y como tenemos el bario es más alto, 37 kiloelectronvolt acá, que esto nos va a dar un resultado de 13 kiloelectronvolt. Y en el caso de que se produce un rayo X característico con la migración de la capa L a la capa K, tenemos que en la capa K tenemos 37 kiloelectronvolt, en la otra tenemos 5,989 kiloelectronvolt, va a ser igual a 31,011 kiloelectronvolt. Bien.
Entonces, ¿qué es lo importante que se produce acá? Si se fijan, el fotón, el rayo X incidente era de... Uy, perdón, comento mucho. El rayo X incidente era de 50 kiloelectronvolt y va a interactuar fotoeléctricamente. Al interactuar con el átomo de carbono, como vimos en el primer ejemplo, la energía cinética que va a tener el fotoelectrón es de 49,7. O sea, casi toda la energía fue absorbida o sea, aquí toda la energía absorbida, pero a lo que voy fue traspasada a este fotoelectrón proyectil, que sería, ¿ya? Y si este llega a interaccionar, este hueco electrónico al ser llenado, se va a liberar un rayo X característico, en este caso del carbono, con esa energía, ¿ya? Que es muy baja, en comparación de cuando lo hacemos con este era el bario, donde la energía que va a tener el fotoelectrón es mucho menor, pero la energía del rayo característico es más alta. Y eso es porque nosotros sabemos que el rayo X característico depende del material, en el caso de la producción de rayo X del blanco. Acá como el átomo de bario tiene un Z más alto, el rayo X característico que se produciría sería más alto también energéticamente. Entonces, cuando estamos hablando de estudios normales, cuando se producen interacciones fotoeléctricas en el cuerpo al tomar una radiografía, los rayos X que se producen, si se fijan, estamos hablando de uno de 50 kiloelectronvolt, por ejemplo, una técnica que utilizaríamos en rodilla, o es como una técnica media que se utiliza en muchas proyecciones. La radiación dispersa que se produce va a tener una energía que es muy bajita, por lo tanto no aportan tanto en comparación al ejemplo que vimos recién del... ¿A dónde quedó el ejemplo? Acá. En el caso del efecto Compton, de la energía era, por ejemplo, de 17,96, hablando de un fotón incidente de 30 kiloelectronvolt. ¿Se entiende la diferencia o no? ¿Sí? ¿O se perdieron ahí la comparación? Por lo menos sí entendí, pero... ¿Ya? O sea, en radiación dispersa por efecto Compton, la energía del rayo X secundario es mucho más alto de la energía que se podría producir a través del efecto fotoeléctrico por el llenado del hueco electrónico que deja el fotoelectrón. Por lo tanto, es por eso que es tan importante la radiación dispersa energéticamente hablando, porque primero le da más dosis al paciente, pero eso igual no lo podemos controlar porque es inevitable, y segundo porque no aporta la imagen y realmente afecta la otra es absorbida por el cuerpo o con la superficie del chasis, no llega ni siquiera a lo que es la parte interna. Bien, ¿qué era lo que más les quería mostrar? Era eso, y ya, y con el tema de la absorción diferencial. En el libro aparecen unas gráficas que nos ayudan a entender más fácil, bueno, yo digo más fácil, pero sí, en realidad es mucho más fácil, el tema de la absorción diferencial. Voy a mostrarle la página para que explicar más fácil. Ahí. Y compartimos. Compartir pantalla. Ya, aquí están viendo este gráfico, ya, capítulo 10, así que si después tienen dudas, lo leen, y esto mismo, tal cual que yo se lo expliqué, es a lo mejor explicado, ¿ya? Pero la idea es que lo entiendan. Vamos a tener este gráfico que muestra las probabilidades de interacciones fotoeléctricas y Compton con los tejidos blandos y el hueso. Las interacciones de estas curvas indican la energía de los rayos X a las que el cambio de absorción fotoeléctrica iguala la probabilidad de dispersión Compton. Si se fijan en este gráfico, vamos a tener de que a medida que aumenta la energía de los rayos X, que sería el eje de acá abajo, el número o la probabilidad de interacciones de tipo fotoeléctrico disminuye considerablemente, no así como va a ser en el caso del efecto Compton, ¿ya? Que se mantiene estable, y de hecho la probabilidad que se ocurra una interacción Compton, ya sea en el hueso o en el tejido blando, llega a un punto que son similares, que serían las líneas de acá al medio. Pero, ¿qué nos quiere decir esto?
cuando ocupamos técnicas bajas, se produce principalmente mayor absorción diferencial, pues los rayos X van a ser capaces de ser atenuados con mayor efectividad. En cambio, cuando aumentamos mucho la técnica, aumentamos el kilo electron volt, no sería ese el efecto que se produce, sino al final de cuentas el efecto fotoeléctrico desaparece, ¿ya? Y aquí en el capítulo también explica cómo se forma la imagen en el caso de una radiografía de tórax. Que en el caso de una radiografía de tórax, tenemos los dos extremos. Una radiografía de alto contraste, que sería una radiografía de... Uy, ¿por qué se quedó? Sí, ya. Una radiografía de... Sí. Alto contraste. Ya, ahí sí. Aquí estaba silenciando un micrófono que estaba abierto. Una radiografía de alto contraste, que sería, por ejemplo, una radiografía de dedo o de mano de extremidad, que son el ejemplo más simple, donde los kilovolts oscilan entre los 40 y los 50. Voy a recabar en ya. Que se va a producir mayor absorción diferencial, pues va a haber mayor participación del efecto fotoeléctrico, y esto va a contribuir a la formación de la imagen. En cambio, cuando hablamos de técnicas mucho más altas, como sería en una radiografía de tórax, el efecto fotoeléctrico deja de jugar un papel importante, pues observando este gráfico que está acá, la probabilidad relativa de interacción fotoeléctrica entre los 75 y los 100 kiloelectronvolt de los rayos X ya deja de ser casi cero. Entonces, no participarían, ¿ya? Y lo que viene a formar parte en lo que es en lo que ayuda a la formación de la imagen en una radiografía de tórax, va a ser el efecto de la densidad de masa de los materiales importantes para la radiología, ¿ya? En este caso, acá en esta tabla, la 10.5, muestra la densidad de masa. Por ejemplo, vamos a tener la del pulmón, que es 320, la de la grasa es 910, tejidos blando y músculo es 1000. Si se dan cuenta, tejidos blando y la grasa es muy similar. En cambio, el hueso va a tener una densidad de 1800. Entonces, en la radiografía de tórax, la principal interacción que se produce va en base, para la formación de la imagen, de la importancia en la densidad. Ya no afecta tanto el efecto fotoeléctrico, pues son técnicas muy altas, y vamos a encontrarnos principalmente con interacciones del tipo Compton. A estas técnicas tan altas, obviamente, el uso de rejilla es estrictamente necesario, pues hay mucha radiación dispersa, porque el efecto fotoeléctrico decae considerablemente, y para evitar de que se produzca una imagen que no representa la realidad, es necesario utilizar lo que es la rejilla. Aquí en el dibujo que aparece, si se fijan, acá está el receptor de imagen y muestra el tono en la escala de grises que obtendría esta zona según la densidad que atraviesa el haz, ¿ya? Estamos hablando de una técnica para una radiografía de tórax, de 120, de 100 kilos para arriba. En este caso, si se fijan, en la zona media, donde encontraríamos el hueso, que son las estructuras como la columna, con sus distintos reparos anatómicos, una gran densidad, aparte, en el tórax, hablando anatómicamente, a la altura de la columna dorsal tenemos el mediastino, tenemos el corazón, tenemos muchos órganos blandos que aportan en sumatoria mayor densidad todavía. Por lo tanto, esa zona, la zona central, mirando acá el dibujo, va a tender al blanco, ¿ya? En cambio, en la zona donde están ambos pulmones, el lado derecho y izquierdo, va a tender al negro, pues la densidad desciende considerablemente, pues nos vamos a encontrar con la densidad del pulmón de 320 y la de la grasa, que es 910. Entonces, por eso es que las mamas, por ejemplo, se van a marcar en el caso que sean grandes, que tengan un gran contenido graso, o cuando, por ejemplo, en el caso de que hayan implantes, se marcan mucho porque son estructuras muy densas. Y el pulmón, que es mucho menos denso, 320, por lo tanto, esa estructura va a tender más al negro. Entonces, una pequeña diferencia en densidad lograría producir una modificación en el contraste, que sería la imagen que se forma al final. Por eso en una radiografía de tórax tenemos una escala larga de contraste, porque me permite ver del blanco, donde está la parte media, donde está la columna, después vemos los grises de las zonas de los brazos, donde está la musculatura, donde vemos la grasa, y luego vemos la zona del pulmón, donde podemos ver
el triangulado pulmonar, o sea, el entramado pulmonar, pues son zonas más densas entre medio del pulmón, que es muy bajo de su densidad, porque hay aire en esas zonas. Entonces, por eso me permite evaluar. A lo que voy, en una radiografía de técnicas altas, lo que contribuye más a la formación de la imagen es la densidad. En cambio, cuando hablamos de técnicas más bajas, hablamos de lo que es el Z de los materiales, y obviamente al tener menor energía se puede producir más absorción diferencial. Sí. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? ¿Se quedaron dormidos? Sí, se entiende. Ya, genial. Este tema es muy entretenido, ¿ya? Pero hay que estudiarlo harto, darle tiempo, ¿ya? Aquí sale un cuadro resumen, que es el mismo que yo les puse, que se los voy a preguntar porque necesito que lo entiendan, que lo interioricen. Y bueno, aquí el capítulo termina hablando de lo que es con el tema del contraste. Pero es lo que explicábamos recién en el ejemplo del ejercicio. Obviamente, si ocupamos bario o yodo que tienen un Z más alto, la probabilidad que se produzca una interacción de tipo fotoeléctrica con el bario y con el yodo es más alta, ¿ya? De hecho, se calculan según, en el caso de lo que es el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, la probabilidad de que ocurra uno u otro es totalmente distinto. Por ejemplo, la probabilidad de que se produzca una interacción fotoeléctrica es, se ocupa el cubo del número atómico. En cambio, en la relación de un efecto Compton, no es al cubo, es indirectamente proporcional, ¿ya? Aquí aparecen algunos ejemplos. Aquí dice, ¿cuál es la probabilidad relativa de que un rayo X de 20 kV se someta a una interacción fotoeléctrica en el hueso en comparación de la grasa? ¿Ya? Y aquí me dice, por ejemplo, coloco el del hueso, partido por la de la grasa, al cubo. Y esa es la relación, de 8,36. En cambio, cuando hablamos de interacciones del tipo Compton, volviendo acá donde está la materia del tipo Compton, nos aparece de que es directamente proporcional, ¿ya? No se eleva al cubo. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda claro? No interviene el número atómico en la probabilidad de que ocurra o no ¿cómo se llama? El efecto Compton, ¿ya? Bien, vamos a hacer el cambio para terminar la clase, que creo que me estoy extendiendo demasiado y se están quedando dormidos, con la parte de pelvis, que era lo que quedó pendiente. Vamos a hacer el cambio totalmente. Si les quedan dudas, después las pueden hacer llegar, obviamente, pero la importancia es que haberles aclarado un poquito más. El capítulo anterior, el 9 y el 10, en el libro, están juntos. En las clases pasamos primero la formación de los Reiki y ahora la interacción. Es necesario que complementen el conocimiento, ¿ya? Así que si tienen dudas, lean de nuevo. Lean el libro. Les va a tomar un poco de tiempo, pero de verdad les va a quedar muy claro. Vamos a hacer un pequeño repasito rapidito acá de las posiciones. Vamos a compartir la pantalla. Esta pantalla 1, compartir. Esta pantalla y le ponemos grande. ¿Ven la presentación? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, ahí están hablando por el chat. No me muestra el chat. Bien. Y aquí teníamos las fracturas, esto es todo el relleno. Bueno, un repaso corto del posicionamiento de pelvis. Tenemos entonces un chasis 35 por 43. Lo que les recomendé en el video, si lo quieren hacer, de verdad les va a servir mucho. Cartones, no necesitan que sea una cartulina especial. Un cartón, un papel resistente, porque se van a acostar encima de él, 24 por 30, no, 18 por 24, 24 por 30, 35 por 43, para que empiecen a practicar, ¿ya? Nosotros, cuando yo estudiaba en la U hace mucho tiempo, a diferencia de ustedes, bueno, ahora tampoco ustedes tienen, así que estamos igual, pero yo en mi época no teníamos un tubo de práctica y no había un CDA, o sea, no teníamos nada y practicábamos con eso, ya imaginábamos el tubo rayo X, posicionábamos y después íbamos a la pasantía y ahí aplicábamos. Entonces, sirve, ya es algo que en mi experiencia y en la de mi generación funciona. Sé que ustedes son más gráficos y necesitan, pero como
Ya que estamos en el tema de la contingencia, ya que el corona no nos deja de salir de casa, les recomiendo, háganse un chasis artesanal y practiquen con su familia. Familia, hoy día vamos a jugar a posicionar, que entrete. Y ahí les sirve a ustedes para practicar desde ya. Aprendan a reconocer los distintos reparos para los posicionamientos, pues les va a ser útil para después cuando llegan a un paciente. Primero practiquen con alguien con confianza y después ya pueden llegar con un paciente y que se note que no es su primera vez que están tomando una radiografía, aunque así lo sea. Bien, el chasis que vamos a utilizar es un 35×43. Necesitamos la letra, protector tiroideo, bata, buki, y en distancia la dejamos a 1,20 m, porque cuando tomamos las radiografías en el CDA, a 1 metro salían cortadas. Esa es la razón, ¿ya? Hay algunas variaciones que con la profe Andrea, que es la profe encargada del CDA, cuando volvamos la van a conocer, si es que no la conocen todavía, y ella va a ser las pasantía. Entonces hay criterios que hemos acordado en conjunto porque tenemos que hablar el mismo idioma. Tenemos entonces el protector ya. Lo importante, no puede existir problema de embarazo porque estamos irradiando directamente la zona pélvica, y si el paciente sale sin ropa, que se vista por favor, porque no corresponde que esté sin nada. La proyección de pelvis AP, ya, manos sobre el pecho, pies estirados, los pies hacia el centro, y el centraje va a ser punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior, y ahí bajan 5 centímetros, o recomendadas. Unos 2 dedos. Unos 2 dedos también puede ser, pero ya que van a practicar en su casa con gente conocida, les recomiendo que toquen la sínfisis y la espina ilíaca anterosuperior y midan cuánto hay de este punto de acá arriba hasta la espina, hasta la sínfisis, ¿ya? Y van a darse cuenta, nosotros en el laboratorio del año pasado, cuando lo hicimos, como yo les dije, de hecho en la clase, habían algunos que esa distancia era de 12 centímetros, 8 centímetros en otro, entonces esos 5 son teóricos para el paciente promedio, pero puede que ustedes no sea así, ¿ya? Como después para la prueba, cuando la lleguemos a hacer, por favor que podamos hacerla, van a llevar un paciente ustedes, la idea es que ya conozcan esas medidas, ¿ya? Entonces, una buena forma es que practiquen midiendo, ¿ya? No es necesario tocar la sínfisis, pero en una primera instancia háganlo para que reconozcan la estructura y vean la distancia APP. Después van a decir, no, ya 3 dedos míos es suficiente, pero eso se los da la práctica. Como no la tenemos, ocupamos estos métodos seguros. Los pies deben ir hacia el centro, 15 grados como muy bien respondieron, no 45 como soplaron mal, para que quede en una correcta posición. La equidistancia, o que estén igual de elongadas, es un criterio de rotación. Que un agujero esté más abierto que el otro también es criterio de rotación. Y la línea, ¿ya? Si se fijan acá, para ser estricto rigor, está levemente un poco más hacia la derecha, no está justo acá al centro, ¿ya? Es muy poco, pero si somos muy estrictos, no estaría perfecta la radiografía. Pero aún así es buena, ¿ya? Aparte igual se nota porque esta ala, si se dan cuenta, está más elongada que la de acá. Cuando el ala de un lado queda más elongada, significa que ese lado está apoyado y el otro está levantado. Bueno, en este caso, este lado estaría al izquierdo apoyado y el derecho estaría levantado. Ven el mouse, ¿cierto? Yo estoy apuntando. ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Cuál lado estaría cuál? Este lado estaría apoyado y porque este es un poquito más corto, porque es muy poco en la rotación. Sí, esto está casi perfecto, pero va a ser así exquisitos. En cambio, cuando un agujero, el que está más cerrado, es el que está más cerca, y el agujero que está más abierto es el que está más levantado, ¿ya? Son opuestos, y de hecho cuando veamos en el segundo semestre la proyección de alar y obturatriz, vamos a ver eso, que en la alar, el ala del lado a estudiar queda apoyado, queda elongada, y la que está apoyada, el obturador queda cerrado, son al revés, ¿ya? Y esta línea siempre tiene que estar coincidiendo aquí, sínfisis con la línea centrosacra. Bueno, los criterios son esos que yo les estaba explicando, y aquí están todos los criterios, los reparos que ustedes tienen que aprenderse. Es necesario que se lo aprendan, pues se los voy a preguntar en las preguntas de anatomía, que van a venir, ¿ya? Aquí estaría el por qué, bueno, esto ya lo vieron, vamos a ir a las imágenes. Aquí estaría una Lowenstein, que aquí sí son 7,5, que era lo que decía la pregunta, como muy bien dijo una compañera de ustedes. A pesar de que esté descentrado, no se perdona que esté rotado.
Y a veces, por eso es importante que lo practiquen en su casa, se van a dar cuenta cuando hacen esta posición de la ranita con los pies, como aparece aquí en la foto, tienden como a levantar una más que la otra y se enchueca un poquito. Entonces ustedes sutilmente con sus dos manos alrededor de la cintura tocan y ven la distancia desde las crestas hacia la mesa. Si ven que son la misma, es que no está con rotación, ¿ya? La cadera, el centraje es como aparece acá en la línea, espina ilíaca anterosuperior, sínfisis del pubis, entre ellos trazan una línea perpendicular y a 2 centímetros debería estar el centraje. O el otro que aparece al principio, que son 3,5, 3 a 5 hacia medial, de 8 días hacia distal, deberían llegar a este mismo punto, ¿ya? Pero ahí, insisto, practiquen y corroboren en su casa primero. La cadera lateral es simplemente el punto desde acá de la espina ilíaca y la sínfisis, ahí justo, llega justo al pliegue que se forma acá, de hecho se ve en el dibujo. Y tendríamos esta opción donde el paciente levanta el lado contralateral o el paciente hace como una Emil-Lowenstein, porque solamente un lado es el que se acerca. Igual levanta un poquito, pero sobre todo esto es los abuelitos que no tienen mucha movilidad. Ustedes son jóvenes y van a hacer esta posición. Bien, las imágenes. ¿Qué proyección es esta? Pelvis AP. Ya, muy bien. Usted, señorita, dijo pelvis AP. Analicemos la radiografía. Primero, cumple con los siguientes criterios. ¿Aparece el lado anatómico? Sí. Sí. Ya. La imagen está rotada. Los agujeros se ven de igual tamaño. Las alas, si se dan cuenta, están simétricas. Eso es lo otro que tienen que fijar. Ahora. Están un poquito quemados, profe. Muy bien, justo. Genial, ya veo que estamos más avanzados. Sé que todavía no nos acostumbramos a ver imágenes tanto, ¿ya? Pero esta imagen, como usted dijo, está quemada. Usted ahora va a decir, profe, está muy sobreexpuesta. Esa es la palabra correcta, ¿ya? Y ahí yo le regalo el 7 al tiro. ¿Ya? Sobreexpuesta. Profe, quedó sobreexpuesta la proyección. Un 7, ¿ya? Está muy quemada, está bien, pero usted es mejor que eso, ¿ya? Entonces, sobreexpuesta, porque tiene mucha técnica, hay una densidad óptica elevada. Cuando hablamos de radiología convencional, se dice hay mucha densidad óptica, está muy negra. En digital, la densidad óptica se reemplaza por los parámetros que es el brillo, ¿ya? Es el símil, por si acaso, porque en digital no tenemos densidad óptica porque no es una placa, es una reconstrucción, y se modula arreglando el brillo, la densidad óptica. ¿Ya? Se fotoshopea. Exacto, uno photoshopea en digital. Bien, ¿qué proyección es esta? Lowenstein. Bien, es una Lowenstein. ¿Está bien posicionada o no? No. No. No, Está un poco rotada. ladeada. Sí, está rotada y está cayéndose. ¿Es un paciente joven o añoso? Joven. Joven. ¿Por qué Joven. es joven? Se ¿Y ven por los qué? centros de La cabeza del explicación. fémur. Ya, bien, ya se ve eso. No son fracturas, es un paciente joven, pero si se dan cuenta, este paciente, miren esta cabeza que está hermosa, redondita, y miren la de acá. Entonces, es probable que tenga una malformación de la cadera y por eso quizás quedó así la proyección, ¿ya? Pero se nota que aquí esta cabeza femoral no es igual que esta otra. No está redondeada. Le falta un Exacto. fragmento. Claro, puede ser alguna patología que tenga de una malformación de la cabeza del fémur, común a encontrarse en los niños, entonces no sería de extrañar. Ya, acá, ¿se acuerdan de la clasificación? Sí, es una Esta es la más- luxación Ya, una luxación, bien, perfecto. bilateral abierta. Bien. ¿Dónde está la luxación? ¿Qué es lo que está separado? Sínfisis. Bien, perfecto, muy bien. Bien. Profe Rodrigo está feliz. Ya, ¿qué tenemos acá? Esta proyección sería una Pelvis AP. pelvis AP. Y la de acá, Cadera. Una cadera. lateral. cadera lateral o medio lateral, ¿ya? ¿Esta radiografía es hombre o mujer? Hombre. Hombre. Aparte de ver las partes blandas,
¿Se acuerdan cómo sabíamos que una pelvis era masculina o femenina en una imagen? El ángulo, ¿cómo es en los hombres? ¿Mayor o menor? ¿Cómo es? Es menor de 90 y la mujer es mayor. Ya, bien. Y la de los hombres es una pelvis más estrecha y la de la mujer una pelvis más alargada. Aparte que por la parte blanda se notan los genitales en la radiografía, pero si es que no, sería la forma de poder identificarla. Ya, ¿qué es esto? Primero, Una el nombre de cadera la P. proyección. Cadera P. Bien. ¿Por qué es cadera P y no lateral? Porque no está la cadera, o sea, no se ve la cresta ilíaca. Ya, pero mira, lo que tú ves igual, ves el agujero obturador. ¿Eso no también te ayuda a saber qué es AP por la forma que está? Profe, ¿la posición del fémur también afecta en diferenciarla? Sí, pero en este caso, ¿tiene algo el fémur o no? El trocante mayor. Hay una pérdida de continuidad. Bien, hoy. Yo lo voy a felicitar, tiene muy buen habla. Hay una fractura intertrocantérea, ¿ya? Y pacientes de este tipo, obviamente no puedo hacer la rotación para una cadera lateral, pero podría haber angulado el tubo y haber generado una imagen lateral. Eso lo vamos a ver en 3-1, ¿ya? Pero uno puede hacer la pillería, pero ¿qué es lo que me diría? ¿No? Más que la separación, lo que me diría No, de que... no, el fragmento, un fragmento ahí. Ah, claro, aquí sí, sí, pero es por el producto de la fractura. Pero como yo sé que es, porque el agujero obturador en medio lateral, el del lado apoyado, acuérdense que se cierra, en cambio aquí está abierto, ¿ya? Porque no veo la cresta ilíaca como bien dijo su compañera, pero puede ser porque la imagen esté cortada o porque ni siquiera la tomaron, porque es cadera. Entonces, esto me ayuda a saber de que es una cadera P, porque el agujero se ve abierto. ¿Y hay más? ¿No hay más? Ah, sí, sí, había más. ¿Y esto qué es? Cadera, pero está rotada. No, el fémur está rotado. ¿Cómo se llama? Claro. O sea, esto igual es una fractura de cadera, pero está desplazada, ¿ya? Y si se fijan acá abajo aparece algo de una densidad alta, que debe ser metálico. En estos pacientes cuando llegan a rayos vienen con una tracción, que es metálica. Y acá han cansado a aparecer en la radiografía, ¿ya? Pero es normal que aparezca. Y bien, bien. Bueno, en pelvis eran 4 posiciones, en realidad es poca cantidad de posicionamientos, pero es lo que vamos a ver este semestre. En el segundo semestre vamos a ver las proyecciones complementarias. Yo creo que el peso o lo más complejo de la clase fue el tema del efecto Compton y efecto fotoeléctrico. Lean el libro. La evaluación de salida se las voy a habilitar, aunque no alcanzamos, ¿ya? Pero la idea va a ser así, como similar a lo que hicimos hoy. El martes yo les subo la clase, hacemos una evaluación de entrada, y la idea es terminar con una evaluación de salida que sería una nota así, como nota quiz, ¿ya? Que vale. La primera de entrada simplemente es para saber. Los insto a que estudien, a que lean, que dediquen tiempo a esta materia, pues es la base, no se les puede olvidar más, aunque la verdad se le olvida a uno, pero cuando sale, ¿ya? Pero ahora no se les puede olvidar, y es necesario que lo aprendan para que comprendan la materia. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? ¿Nada? No. ¿Sí? Cuando el paciente tiene prótesis en las caderas, ¿Ya? tiene que aparecer Sí, tiene toda que la aparecer. prótesis en la imagen. Correcto, tiene que aparecer completa la imagen. Por ejemplo, la imagen que aparecía, de hecho, aquí en la misma diapo. Dejé de compartir, perdón. Voy a compartir pantalla. No. Esa radiografía que aparece ahí está completa, ¿ya? Si yo en la prueba, ojo con esto que estoy diciendo, no se me va a olvidar. Si yo en la prueba les pongo, ¿esta radiografía es diagnóstica? No. No. No es diagnóstica. No, no es. No, No porque se la ve prótesis no está completa, completa. ¿ya? Ojo con eso.
Ya no voy a hacer más pillerías como la del pie que después salgo trasquilado, pero eso sí que sí, no lo tienen que hacer. Y aparte, que ¿por qué más no es diagnóstica? Porque le falta Porque está el lado sobrepuesta. anatómico. El No. lado anatómico. Le El falta lado la letra. anatómico es lo más importante del mundo, ¿ya? Sin lado anatómico no hay proyección. Así que, ojo con eso. Ya, ahora sí, pregunto, ¿alguna duda, consulta? Profe, yo le quiero hacer una consulta. Dígame. O sea, no es respecto a la materia, es respecto a la dinámica que estamos teniendo en Zoom. Ya. Lo que pasa es que, o sea, no sé si lo han hablado como en consejo o algo así, pero yo entiendo que es un delito en tema de seguridad cibernética que usted active los micrófonos sin avisarle a la gente que lo va a activar. Ya. Entonces, si usted podría avisar para que no ocurran cosas como lo que pasó con la compañera, y además de porque es la privacidad de todos, pues yo tengo entiendo que no avisa cuando usted lo hace, ni siquiera manda una solicitud. Algunos compañeros sí, a mí mi computador me avisa, pero en Ya. otros celulares no avisa cuando usted lo hace. La idea, o sea, sería, el prototipo ideal de clase sería que estuviéramos todos con cámara y el micrófono activado. Pero así como ustedes no los puedo, así como exactamente lo que usted está diciendo, yo no los puedo obligar a que lo tengan activo, y por lo tanto yo tampoco, para que no hacer el loco. Pero en el caso de la evaluación es distinto, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Entiendo lo que usted está diciendo y la apoyo completamente, pero en el caso de la evaluación, el objetivo netamente era para ver si, porque yo no estoy con ustedes viendo, me gustaría de que ojalá confiaran que todos fueran totalmente sinceros, y sobre todo una evaluación que es sin nota, pero pucha, Sí, profe, pero iba al tema de que avise, por ejemplo, chicos, vamos a hacer una evaluación, voy a activar los micrófonos, algo así, porque esta vez no lo avisó. Y por eso ocurrió lo de la compañera también, que, bueno, es cosa de cada uno si quiere copiar o no. Estábamos todos también alegando contra que lo hiciera, pero tiene que avisarlo. Porque también creo que puede activar la cámara, entonces, por eso. No, las cámaras creo que les pregunta. Yo, bueno, igual, la verdad pensé que con lo que quedó claro en la prueba, de que iba a hacerlas con cámara y con micrófono, que todas las evaluaciones van a ser así, ¿ya? En este caso, la evaluación no necesitaba la cámara porque es una evaluación formativa, no les avisé. Entiendo que tienen que prepararse, estar en una sala especial, no sé, pues en su casa no van a estar con la familia alrededor para no invadir su privacidad, pero desde ya sepan de que para las evaluaciones, quizás sí no lo repetí, pero el objetivo de cuando publiqué que la prueba iba a ser con micrófono y cámara, van a ser todas iguales, ¿ya? Porque ¿Eso va a incluir los quiz de salida que llevan nota? depende del quiz, ¿ya? Si estamos en clase conectados, lo ideal es que estuvieran con el micrófono por lo menos prendido, ¿ya? Desde ya lo dejo claro, en vista de lo que usted me dice, entiendo su comentario y realmente lamento si les molestó haber realizado eso, pero tienen que entender que en la evaluación no debiesen estar conversando. Entonces, si activáramos el micrófono, no debiese pasar lo que pasó, ¿ya? Porque estamos en una evaluación, aunque sea formativa. Entonces, por más de que no sea formal estar no estamos en la sala, pero estamos en clase al final de cuentas, entonces requiere el respeto como tal de estar en clase, ¿ya? Así como ustedes quieren el respeto, también hay que respetar al resto de sus compañeros. Entonces, queda establecido desde ahora de que para todas las evaluaciones debe estar por lo menos activado el micrófono. Para las evaluaciones formales, que son las 3 escritas, sí o sí va a ser ya con cámara, a menos de que de la indicación de hacer la oral la próxima prueba, lo que no creo porque son muchos alumnos y estaríamos 3 días haciendo la prueba, lo que es inviable, pero para que quede claro de este punto, ¿ya? Así que, bueno, aparte de eso, ¿algo más? ¿No? Bueno, ya. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Espero que la clase les haya servido. Ya saben, cualquier duda me preguntan, estudien, y de aquí al próximo jueves van a estar publicados los grupos. Las notas, si todavía tienen dudas, lo vuelvo a repetir para los que se conectaron tarde, los puntajes yo los modifiqué, me van a avisar cómo crear
esta como especie donde uno registra las notas y solo ustedes ven su nota y nadie más se las ve, para que puedan poner todas las notas que hay ahí. Hay varios que me han preguntado, profe, por el primer quiz. Yo esas notas ya están calificadas porque era automático. No todos pueden ver esa nota ahora que estamos hablando de eso. No se ve, profe. ¿Ah? No se ve. Profe, ¿Mm? lo que Yo no la pasa tengo. es que el primer quiz fue como de desarrollo. Entonces no sale al tiro la respuesta. Claro, pero yo corregí los desarrollos y les di el puntaje a los que correspondía, entonces, pero bueno, Maya antigua por lo menos no, profe, por si acaso. ya. Pedí que me orienten para crear eso, porque como les digo, la profe Pamela lo hacía así, que uno crea evaluaciones donde va subiendo solo las notas, y así cada uno tiene acceso para poder decir, porque no se las puedo mandar como un Excel, está prohibido por escuela, y ya, si es que me dicen que no me voy a tener que ver en la medida de mandarle un mensaje uno por uno, sus notas son tanto, si es que no, ¿ya? Pero no se preocupen, no voy a mandar un Excel con las notas de sus demás compañeros porque va contra las normas de la escuela, ¿ya? Apenas me respondan, les digo, ¿sí? ¿Cuándo va a subir la siguiente clase? Los martes subo las clases, porque las grabo el fin de semana y el martes las subo. Aparte, había tenido unos problemas, había muerto mi computador y de hecho pensé que no iba a tener para hacer clase hoy día, pero como Semana Santa resucitó. Así que los martes yo voy a subirle las clases, es mi compromiso, para que el jueves hayan tenido martes, miércoles y jueves. En la tarde generalmente las subo para que las puedan echar una miradita. Si queda alguna duda de la clase, por favor, pregúntenmela, se me va, yo me pongo a hablar y me voy en la profunda y me puedo mandar algún cóndor, así que por favor, su retroalimentación se agradece demasiado. Ya es, así como ustedes, también es mi primera vez siendo profe youtuber, o lo que sea, así que agradecería su retroalimentación para mejorar y para que a ustedes les quede todo claro, ¿ya? La clase esta se está grabando, así que al terminar la hora se va a demorar harto, va a durar mucho, pero la voy a subir porque explicamos hartas cosas para que queden, si tienen dudas. Y eso, ya chicos, nuevamente muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima instancia. Que estén muy bien. Nos vemos, profe. Disfrute mañana. Gracias, chao.